Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, la cual es verdad, la cual es inerrante, infalible, y nos guía, Señor, para andar conforme a tu voluntad. Gracias porque esta palabra, Señor, es la que expondremos en este día, en esta mañana, para tu gloria. Danos a nosotros también un corazón entendido, y danos sabiduría para comprenderla, Señor, para entenderla, para guardarla en nosotros y ponerla por obra. Guíanos con la ayuda de tu Santo Espíritu, para que solemnemente la escuchemos y para que con toda la reverencia santa entendamos, Señor, que eres tú el que nos está hablando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos pues con la serie de sermones del libro de Primera de Reyes. Y hoy continuamos con el capítulo 3. Ya en los versos anteriores entendimos por qué amamos a nuestro Dios y por qué Salomón amó al Señor. Y ahora en este día vamos a ver nosotros que de ese amor hay una unidad, hay una comunión, y esa comunión nos lleva a nosotros a entender que Dios hace cosas por nosotros, porque hay una unidad, tenemos comunicación con nuestro Dios. Y para poder comprender esta comunión, me gustaría por un momento que pensáramos de forma natural cuando nosotros tenemos comunión con nuestra familia, con los padres, con los hijos, con las esposas. Nosotros les profesamos amor, y como les profesamos amor, muchas veces les preguntamos qué necesitan.
¿Qué es lo que requieren cada día? ¿Qué te hace falta para tu sustento? Y esto nos recuerda y nos hace relación o una analogía con la grandeza de nuestro Dios. Cuando leemos nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 9, dice la palabra: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, si nosotros, en respuesta natural de nuestro amor natural, damos, preguntamos lo que necesiten las personas que amamos, sean padres, sean hijos, sea esposa, como dice el texto, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Dios eterno y todopoderoso no nos dará conforme a su voluntad todas las buenas cosas? Pues Él es nuestro Dios y de Él proviene todo lo bueno, todo lo que es perfecto, como dice Santiago capítulo 1, 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que en nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, de ser amados por nuestro Dios, ahora tenemos una comunión personal con Él, y en esta vía Él nos habla y Él nos escucha también para respondernos conforme a su voluntad. Y en el día de hoy, como leemos en el texto, Dios ha hablado a Salomón. Nuestro Dios le habló por medio de sueños. Por tanto, vayamos pues a este sermón que he titulado En comunión con Dios. Lo vamos a ver en 3 aspectos y unas aplicaciones prácticas. Los puntos a tratar son: el primero, Dios habla a los que aman. El segundo, Dios responde conforme a su voluntad. El tercero, el gozo de la respuesta recibida. Y el cuarto, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto. Dios habla a los que aman. En este punto nosotros, como resultado del amor de Dios, que ahora nosotros amamos a nuestro Dios, que viene una unidad con nuestro Dios, una comunión, que se traduce en una intimidad, que nos lleva a que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acercarnos a este trono, ¿qué significa? Que entraremos en audiencia con el Rey de todas las cosas, con el Rey del universo, con el Dios todopoderoso, porque en el trono de la gracia no habita un rey natural. En el trono de la gracia no habita un hombre natural con mucho poder. En el trono de la gracia habita Dios mismo. Y es hermoso que por la propia gracia de Dios, por la obra de Cristo, nosotros tenemos libre acceso a nuestro Dios con confianza, como dice Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos dar gracias de que tenemos toda la Escritura y que la Escritura nos da luz para entender el momento que continúa después de la adoración de Salomón. Es en un sueño, y por la libertad de acceso al trono de la gracia, por la comunión que Salomón tenía con el Dios vivo,
después de que él adora, entonces viene el Señor, se presenta y le habla. Le habla a través de un sueño, porque él había sido llamado por Dios y precisamente había sido amado por Dios, y le habla por un sueño, porque nuestro Dios antes del nuevo pacto en Cristo hablaba de diferentes formas. La misma escritura nos lo señala. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Así que una de esas muchas maneras era a través de los sueños, porque hoy en día nuestro Dios solo habla a través de su palabra, la cual es eficaz para nosotros. Así que volviendo nosotros al texto de hoy, debemos hacernos una pregunta. ¿Habló nuestro Dios en sueños a justos e injustos? Nosotros podemos saber y entender que Dios habla a los que le aman. Y Él habló también a los que no aman. La respuesta, ¿dónde la encontramos? En las Escrituras. Estamos hablando de la forma en que nuestro Dios hablaba antes de que estuviera la palabra escrita. Es decir, antes de que viniera lo que el Señor instituyó en el nuevo pacto y en el fundamento de los apóstoles. Por eso ya tenemos en la palabra profética más segura. Pero antes de eso nuestro Dios habló de muchas maneras, dice el mismo texto de Hebreos, a través de los profetas, pero también habló a través de sueños. Y como vamos a ver en la Escritura, Él se reveló a los que tienen comunión con Él a través de los sueños. Pero también habló a aquellos con los cuales no tenía una comunión, para mostrar su gloria y su grandeza. Tenemos varios ejemplos que es importante que los veamos para que podamos entender. Vemos, por ejemplo, que en esa comunión y favor, a favor de sus hijos, habló en sueños a Jacob. Leemos en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Está hablando de Jacob la Escritura, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. En este texto habló a Jacob, que era un justo, a alguien a quien Dios amaba, y Dios le habló conforme a su favor y conforme a su gracia de lo que él recibiría. Pero también dio sueños, nuestro Dios, cuyo mensaje era lo que haría con sus hijos, lo que haría con alguno de sus hijos. No que hubiera hablado directamente en el sueño, pero sí que envió un mensaje a favor de sus hijos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 37, versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto tuvo cumplimiento cuando los hermanos de José se inclinaron ante él cuando fueron a buscar el alimento a Egipto. Y aunque no fue un sueño en el que Dios directamente le habló, sí estaba por medio del sueño revelándose lo que sucedería con la vida de José. Y también nuestro Dios dio sueños que mostraban el porvenir de las naciones para su gloria. Este ejemplo lo encontramos en Daniel capítulo 2 versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Este es un sueño en el cual Dios habló de lo que sucedería en el porvenir para la gloria de su nombre. Pero también nuestro Dios habló directamente a un impío, a un filisteo. Le habló a Abimelech y le habló también en un sueño. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 20 versículo 1. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Esto fue cuando Abraham presentó a Sara como si fuera su hermana, y Dios habló en el sueño a Abimelech. Y aquí sí nuestro Dios le estaba hablando directamente. No tenía un amor por él. No sabemos si Abimelech recibió la gracia salvífica, pero el momento en que recibió el mensaje de Dios, él era un impío. Pero Dios estaba orando, ¿para qué? Para que ese impío entendiera que no podía juntarse o meterse con Abraham y con Sara, por el propósito eterno establecido de lo que Dios haría a través de ellos. Así que vemos nosotros que antes del nuevo pacto, nuestro Dios habló en sueños, habló la revelación especial de lo que Él haría, pero también habló acerca de la revelación general, de cosas que sucederían a las naciones o de acontecimientos específicos. Pero si nosotros vemos estos ejemplos, notamos algo, mis hermanos, que para bendición y favor habló nuestro Dios a los hijos que Él ama. Pero a los otros les habló revelando su poder, su grandeza, o por amenaza de juicio. Y esto es importante, lo que nos enseña, porque cuando nuestro Dios habló con sus hijos, se mostró que hay unidad, que hay comunión, que es para su bien. Y nuestro Dios le habla a los que le aman. Todo aquel que ha sido recibido de Dios, todo aquel que ha sido llamado por nuestro Dios a una vida nueva en Cristo, Dios le habla. Porque Dios habla a sus hijos. A Salomón habló por el sueño. El Señor le habló a Salomón y le coloca en su boca que él puede pedir lo que él quiera, que él se lo dará. Ahora, mis hermanos, hagámonos una pregunta en este momento. ¿Sería que nuestro Dios no sabía lo que Salomón iba a pedir? ¿Sería que él iba a ser sorprendido y que fue tanta su sorpresa que dijo: voy a premiarlo porque me sorprendió este hombre? No, mis hermanos, no es así. Porque nuestro Dios sabe todas las cosas. Él ha anunciado todo y conoce todas las cosas. Pero lo que sí sabe nuestro Dios, conforme a su voluntad y a su consejo eterno, es que todos aquellos que son sus hijos, aquellos que lo aman, no pedirán para sus deleites, sino que pedirán conforme a su voluntad. Porque el que ama al Señor de todo corazón
no está aferrado a pedir todas las cosas naturales de este mundo, sino que está aferrado a que su alma adore y alabe al Señor, a tener sabiduría, a tener entendimiento para una vida santa. Y por esa razón nosotros vemos que Salomón, al momento en que nuestro Dios le habla en el sueño y le dice, pide lo que quieras, él pide conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y lo que pregunta Salomón se ratifica en el Nuevo Testamento. Podemos ver un texto que nos muestra y ratifica lo que él hizo en 1 de Juan 5:14. Dice así la palabra: y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí lo ve, mi hermano? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Aquel que el Señor ama, aquel que tiene la unidad y la comunión con Dios, cuando pide, pide conforme a la voluntad de Dios. No pide para sus deseos, pide para la gloria de Dios. Y eso fue lo que Salomón hizo cuando Dios le habló en el sueño. Así que vemos nosotros que nuestro Dios sí habló de esa manera. Habló a muchos otros en sueños. Habló a Salomón en el sueño y le dijo que pidiera lo que él quisiera. Esto nos lleva al segundo punto. Dios responde conforme a su voluntad. Mis hermanos, si estamos pidiendo conforme a su voluntad, él responderá conforme a su voluntad. Ya hemos tenido una comprensión de que a los que Dios ama, él les habla. Los hace por la comunión que tenemos y en respuesta y cuidado de sus hijos. Ahora, la respuesta para los creyentes es para la gloria de Dios. Porque nosotros vimos que él le habló a un impío para su gloria, pero no era para que buscara al Señor ni para que buscara la piedad. Vemos nosotros que habló muchas veces para juicio, para condenación, para mostrar que él es el que domina sobre todas las cosas. Ahora bien, el creyente, el que ama al Señor, en el caso de Salomón, que también ama al Señor y que se acerca al trono de la gracia y hace una petición, es escuchado por Dios. Tiene esa comunión y esa unidad. Y nosotros los creyentes, los que amamos al Señor, también somos escuchados en nuestras peticiones si somos del Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y para el caso de nuestro texto, para el caso de Salomón, el Señor le habló y le preguntó: pídeme lo que quieras. Y él, como un hombre justo que escuchó atentamente, pidió conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y fue contestada su petición, contestada con una recompensa, no por la obra de él, no porque él haya sorprendido a Dios, sino porque nuestro Dios le dio abundantemente, porque él mostró la humildad de su corazón. Él obró conforme a la voluntad de Dios y recibió sabiduría, recibió el don de la sabiduría en respuesta a su oración, recibió el don de tener un buen entendimiento y un buen consejo para gobernar, pero también recibió un sustento material.
Dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que puede dar más abundantemente de lo que pedimos. Salomón pidió en humildad y conforme a la voluntad de Dios, y recibió más abundantemente de lo que había pedido, conforme al propósito que Dios había determinado, de acuerdo al pacto de David, que él se sentaría en el rey y traería la paz. Y nuestro Dios le dio toda esa sabiduría, pero le añadió riquezas, le añadió gloria, tanta que no habría ninguno mayor antes que él ni después de él. Pero vemos nosotros que Salomón, cuando pide a nuestro Dios, después de la pregunta, él inicia con una oración. Y lo primero que hace en esa oración es reconocer los atributos de nuestro Dios. Ahí nosotros vemos que se denota de Salomón un conocimiento de la grandeza de Dios, porque él dice en su oración que Él es grande en misericordia, y él lo adora y exalta su misericordia, exalta su fidelidad, exalta su inmutabilidad en el cumplimiento de sus promesas, porque el mismo Salomón era una verdad viva del cumplimiento del pacto de Dios con David. Así que él vivamente entendía que Dios cumplía todo lo que él prometía. Por eso dice que así como mostró la misericordia a David su padre, un entendimiento de los atributos de nuestro Dios, y en medio de la oración él lo reconoce. Ahora, ¿será que alguien que es impío puede reconocer la misericordia, la fidelidad, la inmutabilidad, la paciencia de Dios, el cumplimiento de sus pactos? No puede tener ese entendimiento, porque solo aquel que conoce al Señor, que es conocido por Él, puede conocerlo a Él a través de las Escrituras y a través de todas las cosas que Él hace por nosotros, porque Dios lo amó primero y Él amó al Señor con todo su corazón. Y antes de la respuesta de Salomón, de que Salomón orara al Señor, de que Salomón recibiera ese sueño en el cual Dios le pregunta lo que quiere y hubiera una oración, nosotros vemos que el marco de esto fue el sacrificio en Gabaón. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de este sacrificio que él hizo, y en ese sacrificio faltaba el arca del pacto, y el arca del pacto era la presencia misma de Dios, la bella presencia de Dios. Y nosotros vemos que después del sacrificio, Salomón recibió en la noche, cuando Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras. Es decir, que fue completado ese momento de la presencia misma de Dios en el sueño que Salomón recibió para la gloria de Dios, en el cual nuestro Dios viene a su ayuda, porque el sacrificio que ofrecía era porque no sabía cómo hacerlo y quería buscar la dirección de nuestro Dios. Y él recibe esa respuesta inmediatamente después del sacrificio. Después de la adoración vino la presencia de Dios y recibe la solicitud de pedir lo que él quiera. Por eso él reconoce el favor de Dios, reafirma en esa oración, pero también muestra la humildad, la necesidad que tiene de Dios mismo para el ejercicio de su tarea. Por eso su petición va encaminada también a su humildad, porque él había podido pedir: dame ganar todas las batallas, dame la gloria en todas las batallas, déjame disfrutar el botín que tendremos y que tu nombre sea glorificado. Había podido disfrazar un deseo de poder de su corazón de una manera espiritual, pero no lo hizo así.
Él dijo, necesito de ti, pido sabiduría y no cualquier sabiduría, porque Él no pidió una biblioteca para sentarse a estudiar. Él pidió la verdadera sabiduría, la cual es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Él se acercó con humildad y reverencia. Él entendió que era débil, que era incapaz, que necesitaba del Señor. Mis hermanos, Él había mostrado la firmeza de su acción como rey en el reino cuando depuso a todos los enemigos que su padre le dijo que depusiera. Y para eso necesitaba firmeza. Él era muy joven, sí, tenía 20 años, pero él entendía en su debilidad que necesitaba ir a la fuente de la fortaleza, de la sabiduría, que era el Señor mismo. Tenía que depender de la sabiduría y del consejo que solo proviene de nuestro Dios. Y podemos nosotros pensarlo, porque no lo dice la Escritura, es simplemente una posición, de que él conocía el Salmo de Asaf, el Salmo número 73, que dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que nosotros vemos que Salomón, en medio de su humildad, fue con un corazón obediente y pidió la sabiduría para gobernar a su pueblo, para gobernar la nación. Y nuestro Señor le concedió la petición y le añadió riquezas y bienes y un nombre que es sobre todos los nombres. Vemos nosotros que Salomón hace lo que el Señor mandó hacer a los creyentes cuando dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Él entendió que el acercarse a Dios era su bien. Había puesto en el Señor su esperanza para contar todas sus obras. Y recibió riqueza y gloria. Nosotros sabemos, mis hermanos, que nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y sabemos que conforme a la petición, a él se le reconoció que no habría un rey con tanta sabiduría, ni con tanta riqueza, ni con tanto poder más que él. Y en este sentido, Salomón es un tipo del Rey eterno, de nuestro Señor Jesucristo, del Príncipe de paz, quien reina y no hay otro como él, en dignidad, en gloria, en poder y en autoridad. Nuestro Dios, nuestro Señor, que es Rey soberano, fiel y verdadero, al cual debemos dar gloria por siempre. Esto nos lleva al tercer punto: el gozo de la respuesta recibida. Después de nosotros entender que nuestro Dios habla a los que Él ama, de cómo le habló a Salomón en el sueño, de cómo Salomón pidió conforme a su voluntad y cómo recibió una respuesta de parte de Dios conforme a su voluntad. Después de este favor recibido de parte de Dios, vemos nosotros que Salomón expresa gozo y gratitud, adorando al Dios vivo. Como leemos en el versículo 15, dice así la palabra: Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos. Así que se paró delante del arca del pacto, la que estaba en una tienda que
su mismo padre David había levantado, como leemos nosotros en 2 Samuel 6:17. Ahí dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Si notas, Salomón hizo ¿qué? Lo mismo que había hecho su padre. Él fue en gratitud y ofreció una ofrenda de paz, ofreció holocaustos. Y las ofrendas de paz eran aquellas que se ofrecían en agradecimiento, en gratitud. Era una forma de mostrar el gozo y la alegría. Esta era una ofrenda de sacrificio de felicidad, así se le llamaba también. Y consistía en que se tomaba un buey o una cabra, macho o hembra, el sacerdote rociaba la sangre en el altar, mientras que el hígado y los riñones y la grasa eran quemados en el altar. Iba la parte que era para Dios, se le daba después al sacerdote, y el adorador debía tomar todas las sobras para repartir toda esa comida. Era la forma en que se hacía ese sacrificio. Y ese sacrificio de ofrenda de paz lo vemos nosotros en Levítico, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra: y esa es la ley del sacrificio de paz que ofrecerá Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte de la ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Y Salomón tenía gozo en su corazón porque había recibido la respuesta de Dios conforme a su voluntad, y esta ofrenda era una ofrenda de paz. Pero esta ofrenda de paz, mis hermanos, nos lleva a nosotros a entender que era porque en la comunión con Dios él se sentía en la paz de Dios. Y nosotros debemos saber que esa paz nosotros la tenemos ahora como una realidad. En ese momento esa ofrenda de paz era una sombra de lo que había de venir. Esa ofrenda de paz representaba a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, la verdadera ofrenda de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios, quien nos quitó la ira que nosotros merecíamos, quien nos libró del pecado y quien hizo la paz. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que esa ofrenda de paz, de alabanza que hizo Salomón, nos debe a nosotros llevar a pensar en lo agradecidos que debemos ser nosotros por la salvación tan grande que hemos recibido, porque tenemos la paz en nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la salvación debido a la muerte en la cruz. Así que recordemos a Cristo, que es nuestra paz. Dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, amada iglesia, esta ofrenda de gozo de Salomón, ofrecida
debido a su respuesta, la respuesta que recibió, nos debe llevar a nosotros a ver a Cristo. Porque Salomón no tenía la revelación completa, pero tenía un entendimiento del agradecimiento en la paz de Dios que tenía que hacer en ese sacrificio. Pero nosotros sí tenemos la revelación completa, y esa ofrenda de paz de Salomón debe apuntar a Cristo, nos debe llevar a ver a nuestro Salvador. Debemos entender que así como Salomón tuvo respuesta, nosotros tenemos respuesta de nuestras oraciones, y nosotros tenemos el regalo más grande, que es la salvación y la vida eterna, y tenemos la paz con Dios. Hemos sido reconciliados, y eso debe ser motivo de gozo y de alegría y de alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque teniendo a Cristo tenemos todo. Él es nuestra paz, mis hermanos. Y esto nos lleva al cuarto y último punto: las aplicaciones prácticas. Hasta aquí que hemos entendido este sermón, mis hermanos, que el Señor habla a los que le aman, que Él contesta las peticiones conforme a su voluntad, y que en nosotros esto debe ser un motivo de gozo y de agradecimiento perpetuo. Pero ahora veamos nosotros unas aplicaciones prácticas del texto. Y para ello debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿habla nuestro Dios en sueños hoy en día? Pues, mis hermanos, nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano, que Él hace como quiere en el cielo y en la tierra, pero sabemos que Él es fiel a su palabra. Y Él señala en Hebreos 1:1, la palabra inspirada e inerrante dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Así que el medio por el cual hoy habla nuestro Dios es a través de la revelación especial, es decir, a través de su palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio vivo, nos dejó en su palabra todo lo necesario para que nosotros escucháramos la voz del Señor, para que escucháramos su voluntad, para que escucháramos la revelación. Es solo a través de su palabra. Él no nos habla nuevas revelaciones a través de sueños. Recordemos que su palabra es martillo, espada, lámpara, lumbrera, y es segura. Es la palabra profética más segura que guía nuestra vida. Dice 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra profética más segura es la Escritura. Nosotros ya tenemos la revelación completa. No necesitamos que el Señor nos hable en sueños para indicarnos lo que Él hará, porque Él ha indicado todo lo que va a hacer en su palabra. Y su palabra nos es necesaria y es la que debemos nosotros escuchar. Así que como creyentes debemos cuidarnos de los soñadores, de aquellos que se presentan diciendo: es que Dios me habló, que buscan reemplazar la seguridad de las Escrituras por sus propias emociones, por las emociones de sus conciencias, porque los sueños son efectos de lo que nosotros vivimos cada día, de lo que vemos cada día. Ahora, no podemos negar que podemos soñar que estamos predicando, que podemos soñar que estamos orando, pero eso no significa que nuestro Dios
nos está hablando, dándonos una nueva revelación, porque ya no hay más nuevas revelaciones. Ya las revelaciones nuevas no existen porque todo cesó con la Escritura. Una vez el canon fue cerrado, la palabra profética más segura fue entregada en nuestras manos, y esa es la revelación especial que escudriñamos, que estudiamos, y esa es la razón y es el medio instrumental por el cual recibimos la vida eterna, el llamado para la gloria de nuestro Dios. Así que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, no te acuestes a soñar, sino escudriña las Escrituras. Recordemos que aquellos, dice Deuteronomio 13:1, cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciere señales y prodigios, dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal en medio de ti. Así que esos soñadores que aparecen con nueva revelación solo quieren es apartarlos del camino de la verdad. Así que hay que huir de los soñadores, de los engañadores. Si alguien quiere adivinarle los sueños, interpretárselos, apártese, mi hermano, porque usted tiene las sagradas Escrituras, y ahí es donde debemos andar seguros. Y en segundo lugar, recordemos que el Señor oye la oración de los justos. Dice primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que si has sido llamado de Dios por su misericordia y su bondad, tu oración será escuchada y será contestada conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a eso debes ser agradecido y vivir en el gozo y en un sacrificio vivo delante del Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, gocémonos en nuestro Dios, gocémonos en su verdad y en su palabra. Vivamos en el gozo de nuestro corazón de que nuestro Dios nos habla, nos escucha y nos contesta para su gloria. Oremos, hermano. Amén. Señor Dios, eterno y majestuoso, te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros, Señor, polvo, indignos, tú, Señor, conforme a tu consejo eterno, te plació revelarte a nuestras vidas, revelarte a nosotros para que nosotros te conociéramos, y nos llamaste a través del Evangelio, nos amaste primero, Señor, y ahora nosotros te amamos a ti, y nos has dado tu palabra y tu verdad como una revelación completa y especial para vivir conforme a tu voluntad y a tus estatutos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de ti, a confiar en ti, a orar a tu nombre y a saber que tú nos respondes conforme a tu voluntad. Guía nuestros pasos, nuestras sendas. Ayúdanos, Señor, para estar fortalecidos en ti, para no llenar nuestra mente con los pensamientos que son contrarios a lo que tú eres, a tu verdad y a lo que tú has dicho, Señor. Líbranos del mal y ayúdanos, Señor, como tu iglesia y como tu pueblo, para avanzar siempre en tu caminar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí hemos terminado nuestro servicio.